Reporte 100. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, está con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. ¿Hay manera de frenar esto, lo de la inflación, que no esté sube y sube? En el corto plazo está complicado, Juan Carlos. Más bien esto sería en el largo plazo, ¿no? Ahorita la situación, ha persistido, ¿no? En el alza de los precios en los primeros 3 meses del año. Todavía se prevé que continúe en los próximos meses. Hay presiones a nivel internacional en la demanda de algunos productos, en los energéticos, en los productos agrícolas, y eso está provocando, y también el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que son productores de energéticos y también de granos, está provocando pues que los precios se mantengan altos. Y en ese sentido, nosotros al mantener relaciones comerciales con el resto del mundo, pues en cierta forma los precios en nuestro país también se siguen manteniendo elevados, ¿no? Entonces la perspectiva es que en los próximos meses se mantengan todavía niveles elevados de inflación. Probablemente a finales del año ya tiendan a bajar, pero sí es una situación que tiende a ser compleja en el corto plazo. Probablemente en el largo plazo, conforme se vaya viendo ya la situación de Ucrania, Rusia, ¿no? Si vemos ahí una solución, a lo mejor ya tienda también a tener un efecto positivo ahí en la producción, ¿no? De dichos productos. Sí, la reacción de los bancos, del Banco de México, ante estos números de la inflación ha sido subir la tasa de interés. ¿Van a subir nuevamente la tasa de interés en nuestro país? Así es, Juan Carlos. Mira, son estrategias que tienen los bancos centrales a nivel mundial. Este fenómeno de alza de precios no nada más es de México. Por ejemplo, Estados Unidos reportó una inflación del 7.9%, y en ese sentido también el Banco Central de Estados Unidos tiene programado alzas en las tasas de interés. Banco de México la acaba de subir hace 2 semanas y se prevé ante este escenario que siga incrementando la tasa de interés, y que con ello, al incrementar la tasa de interés, el costo financiero por utilizar créditos, pues se va a elevar. Sí, se va a elevar, se estaría elevando el uso de créditos, crédito automotriz, crédito hipotecario, crédito al consumo. Probablemente se estaría elevando, generando esa afectación, ¿no? Pero es una herramienta que tienen los bancos centrales para tratar de incidir en los precios, que la inflación tienda a bajar, ¿no? Entonces, es la manera que tienen, más bien es el instrumento que tienen los bancos centrales. Sí, ¿qué tanto es la pandemia? ¿Qué tanto es la guerra? ¿Qué es lo que está pesando más en estos números de la inflación en México y en el mundo, Marco Antonio? Mira, Juan Carlos, es la pandemia, ¿no? O sea, todavía sigue afectando, ¿no? El incremento en la demanda externa, ¿no? Por encima de la oferta a nivel mundial. Sigue afectando, ¿no? En este proceso de recuperación económica. Vemos la inflación por arriba del 7%, que esto viene desde hace algunos meses hacia atrás. Lo de Ucrania, Rusia es hace algunas semanas. Entonces pesa más, sigue pesando más lo de la pandemia, ¿no? Sí. Y a esto se le suma lo del conflicto bélico, lo de Rusia y Ucrania, que son productores de energéticos, son productores de granos. Entonces se le viene a sumar, ¿no? a este fenómeno. Entonces son fenómenos a nivel internacional que también ha influido en un alza en el costo del transporte de insumos a nivel mundial, ¿no? Entonces eso también influye. Y otro factor aquí a nivel ya nacional, Juan Carlos, a nivel
doméstico, porque no todo es internacional, hemos visto, ¿no?, como algunos productos agropecuarios, sobre todo agrícolas, pues se han incrementado, el aguacate, el limón, y por ejemplo el limón, este año la producción de limón ha tenido un crecimiento con respecto al año pasado. Entonces, ¿cómo es posible que si hay más producción, hay más oferta de limón, el precio esté pues mucho más caro? Pero aquí no es cuestión de oferta, no es cuestión de producción, es cuestión de distribución, ¿sí? Entonces aquí la cadena de distribución, en este caso del limón, del aguacate, sí se ha visto interrumpida, ¿no? Se ha visto interrumpida, sobre todo ahí en el centro del país, lo que ha provocado que el precio de estos productos se mantenga elevado. Sí, Marco Antonio, ¿es correcto el dato de que terminaremos el año con 10% de inflación? Son escenarios, porque sí, manejan varios escenarios. Un escenario optimista sería que cerráramos con una inflación entre el 6%. Sí, una inflación del 6%, ya un escenario inercial o normal sería una inflación entre el 7 y el 8%. Y un escenario pesimista, es decir, que las condiciones externas empeoren, sí podríamos tener una inflación del 10%, ¿no? Entonces, son escenarios que se estarían manejando en función de eso, ¿no? Entonces, un escenario pesimista sí se podría tener una inflación del 10%, un escenario optimista que la inflación tiende a converger a finales del año a un 6%. Sí. Marco Antonio Córdoba, gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo con este tema de la inflación, la más grande en los últimos 21 años, según los datos del INEGI, y pues con tendencia a seguir aumentando hasta inclusive el 10%, pero bueno, veremos cómo se comporta la economía. Esto también, finalmente, Marco Antonio, no es exclusivo de México. Estas tasas se están viendo, estos niveles de inflación se están viendo en otras partes del mundo. Sí, así es, Juan Carlos. No es un fenómeno exclusivo de nuestro país, es un fenómeno a nivel mundial. Vemos países, por ejemplo, europeos, por ejemplo, Holanda con una inflación del 12%, España con una inflación del 9.8%. Vemos, por ejemplo, en su conjunto los países de la Unión Europea con una inflación del 7.5%. Alemania, que es un país con alto nivel de productividad, del 7.3%, ¿no? Entonces, sí vemos, ¿no?, que es un fenómeno a nivel mundial lo que está prevaleciendo en relación a la inflación en este momento. Muy bien, gracias, Marco Antonio. Es con gusto, Juan Carlos. Hasta excelente pronto. Día. Reporte 100.